Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. En este texto, el apóstol está dirigiéndose sin duda a los judíos, quienes se creían exentos de la justicia y el castigo divino. En el capítulo anterior, Pablo nos presenta una clara imagen de la condición moral en la que se encuentran los que han rechazado a Dios. Si los judíos leyesen el capítulo 1 de Romanos, estarían totalmente de acuerdo con Pablo. Sin embargo, jamás considerarían que ellos mismos eran sujetos de juicio, pues creían que por ser judíos, Dios los tenía que perdonar o ni siquiera tomar en cuenta en sus pecados. Ellos aseguraban que Dios juzgaría severamente a los gentiles, pero que a ellos los exoneraría de toda culpa, pues eran descendientes de Abraham. Ellos manejaban una frase que decía: Abraham se sienta delante de la puerta del infierno y no deja entrar a ningún israelita por malo que sea. Pablo les asegura que son inexcusables, es decir, no tienen excusa para pecar, no tienen defensa alguna ni gozan de ningún privilegio especial en cuanto a la gracia y el perdón de pecados. Ellos juzgaban a otros por su pecado, pero se creían ellos mismos sin pecado. Consideraban que los gentiles pecaban y les juzgaban, del griego crino, y que significa acusar, querer condenar, castigar, sentenciar. Pero no entendían que al considerar que aquellos merecían un castigo por su pecado, ellos mismos estaban autocondenando, debido a que también ellos practicaban esos pecados. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ciertamente, los pecadores no quedarán sin retribución o castigo. Dios es justo y no puede ser burlado. Gálatas 6:7. Nadie podrá brincarse el juicio divino, ya que el juez justo conoce nuestro corazón y nuestros pecados. Y si no hemos sido perdonados, seremos condenados y castigados por nuestras obras. Verso 3. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Los grandes enemigos de Cristo fueron precisamente los de su nación, específicamente los religiosos, fariseos, saduceos y escribas. Ellos se sentían perfectos, se jactaban de ser judíos y religiosos y veían a los demás como ciudadanos de segunda categoría, como sucios pecadores, como leemos en Lucas 18:13. Estos religiosos tuvieron discusiones con el maestro asegurando que ellos no estaban ciegos, por lo tanto no necesitaban de un Salvador, tal como leemos en Juan 9:39-41. Los religiosos judíos consideraban que los pecadores necesitaban ser castigados, sin tomar en cuenta que ellos mismos practicaban el pecado. Verso 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pablo acusa a los judíos de despreciar o abaratar lo maravilloso de la benignidad, del griego krestóstes, y que significa bondad, amabilidad, gentileza, excelencia moral. Ellos además despreciaban la paciencia de Dios, paciencia del griego anoje, que significa aguantar, soportar.
Ellos creían que Dios no los había castigado porque eran su pueblo y por tal razón tendría que tolerarlos y se haría, como decimos en México, de la vista gorda, consecuentando su vida licenciosa. También menospreciaron la longanimidad, del griego macrotumía, y que significa paciencia extendida. Lejos de ser guiados al arrepentimiento debido a la benignidad, paciencia y longanimidad de Dios, se hicieron soberbios, despreciando el perdón que el Señor les ofrecía. Tomaron la misericordia divina como una licencia para pecar libremente, exentos de consecuencias. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Debido a que su corazón se endureció por su soberbia, el arrepentimiento no pudo darse. Como consecuencia, empezaron a acumular, como si fuese un tesoro, la ira, del griego orgé, y que significa castigo, indignación, venganza. Esta ira no se manifestaría de inmediato, sino el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Posiblemente lo que Joel llama el día grande de Jehová, tal como leemos en Joel 2:2 y 2:31, y que interpretamos algunos como el período de la gran tribulación. Verso 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El apóstol cita el Salmo 62:12 para seguir con el cuestionamiento de los judíos. Dios es perfectamente justo y jamás castigaría a los inocentes ni exoneraría a los culpables. Él dará a cada quien según sus obras, obras del griego ergón, y que significa hechos, actos. Verso 7. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Contrario a lo que algunos enseñan acerca de que no hay que perseverar ni retener nuestra salvación, Pablo enseña que la vida eterna, regalada a través de la gracia, será para aquellos que una vez que hemos sido salvos, perseveremos, del griego upone, y que significa seamos constantes, duremos, continuemos en espera. Ciertamente Dios nos regala la salvación, pero hemos de perseverar en ella, obedeciendo a Dios, no actuando como estos judíos que pensaban que por el hecho de ser judíos estaban automáticamente destinados a la gloria. De la misma manera, como creyentes y redimidos, hemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, como leemos en Filipenses 2:2. No creamos que porque somos salvos seremos siempre salvos, sin manifestar interés en la obediencia y el sometimiento a Dios. Hemos de perseverar haciendo el bien, es decir, actuando como verdaderos hijos de Dios que buscamos el cielo, la gloria, honra e inmortalidad, que es como Pablo lo plantea. Verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por otro lado, aquellos que sean rebeldes a Dios, que le resistan, aquellos que no crean y desobedezcan a la verdad, que se encuentra solo en Dios, para aquellos que actúan injustamente, que actúan inicuamente, para esos solamente puede esperar la ira, del griego orgé, y que significa castigo, indignación, venganza, además del enojo, del griego tumos, y que significa indignación, enojo fiero, estar enardecido, encendido de coraje. De nada le sirvió al judío ser judío si practica el pecado, como de nada le sirve al que se llame cristiano si no permanece en la verdad. Verso 9.
tribulación y angustia sobre toda persona que hace lo malo, el judío primero y también el griego. Tribulación del griego tilipsis y que significa aflicción, presión, llevar una carga. Y angustia del griego stenocoria y que significa estrechez, calamidad. Estos son los castigos que sufrirán los depravados que perseveraron haciendo maldades. Los primeros en ser juzgados por estas conductas malvadas serán los israelitas. Ellos aseguraban que por el hecho de ser descendientes de Abraham y ser hijos del pacto, tenían preferencias y disfrutaban de atenuantes. Sin embargo, Pablo les señala que precisamente por el hecho de ser judíos, por el hecho de poseer la ley y haberla roto, serán sancionados con más severidad aún que los griegos o los gentiles. Verso 10. Pero gloria, honra y paz a cada uno que hace el bien, al judío primero y también al griego. La salvación se obtiene por la gracia de Cristo. Él nos regala la salvación sin que nosotros la merezcamos. Y aunque ciertamente no hemos de hacer nada para ser salvos, excepto creer, como leemos en Marcos 16:16, no obstante, una vez salvos, hemos de dar frutos de arrepentimiento, como leemos en Hechos 26:20 y Mateo 3:8. Hemos de manifestar que en verdad hemos nacido a una nueva vida, en donde hemos dejado de practicar el mal, Isaías 55:7, para perseverar en la justicia haciendo el bien. De lo contrario, no hemos sido salvos o hemos incurrido en aquel famoso refrán que Pedro utiliza en una de sus cartas. Hemos sido como aquella puerca que recién lavada ha vuelto a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2:22. Para aquellos que se empeñan en agradar a Dios, les vendrá como consecuencia automática gloria, del griego doxa, y que significa gran dignidad. También les vendrá honra, del griego time, y que significa un valioso salario pagado. También tendrán paz, del griego eirene, y que significa quietud, prosperidad, descanso. Verso 11. Pues no hay distinción de personas delante de Dios. Dios es imparcial, no se hace a ningún lado. Él no hace distinción o acepción de personas. Para esto, Pablo emplea el sustantivo griego prosolemsia y que significa algo así como dejarse llevar por las apariencias. Dios en su perfecta justicia no se deja llevar por su amor a Israel. Él no tiene favoritos. Israel recibió la ley, de ahí nació el Mesías. Les predicó primeramente a ellos, vieron sus milagros, recibieron los mandamientos. Por lo tanto, no tenían excusa para vivir en pecado, creyendo que no serían castigados. Dios, en su justicia, no tolera más a unos que a otros. Él es perfectamente justo. Verso 12. Así que todos los que pecaron sin la ley también perecerán. Y todos los que pecaron teniendo la ley, por la ley serán juzgados. En este versículo, Pablo al parecer deja de dirigirse a los judíos para dirigirse a los gentiles, los que no tienen ley. Los judíos tenían la ley de Moisés, la conocían, eran instruidos en ella, conocían perfectamente las consecuencias de violarlas. Pero ¿qué de los gentiles que nunca conocieron acerca de la ley de Dios? ¿Sería justo juzgar a estos ignorantes al igual que al pueblo de Israel? De ninguna manera.
Recordemos que Dios es justo y otorga o juzga a cada quien según sus obras, como leemos en Proverbios 24:12. Isaías 3:11. Verso 13. Porque no son los oidores de la ley los que son justos delante de Dios, sino los que son hacedores de la ley serán justificados. Es muy fácil practicar la religión. Nada se necesita sino dar una apariencia de que se es muy piadoso, engañándose a sí mismo y a los demás. Sin embargo, vivir y practicar la justicia de Dios, sometiéndose a Él, obedeciendo su ley, es ahí donde se muestra que en verdad amamos a Dios y que hemos decidido no solamente escuchar sus mandatos, sino además cumplirlos. No son los que escuchan, ni aun los que conocen la palabra de Dios, los que han de ser salvos. Estoy seguro que lamentablemente en el infierno se encuentran muchas almas de personas que fueron maestros en la palabra. Pablo señala que los oidores, del griego acróates, y que significa intensos, atentos oidores de la ley, no son justificados por el simple hecho de escuchar. Hemos de ser hacedores, del griego poieo, y que significa el que acata, el que comete, el que realiza algo sin dilación de la ley. Es decir, hemos de cumplir con la voluntad de nuestro Padre y seremos justificados. En este texto existe al parecer una contradicción en cuanto a la gracia y sus obras. Ciertamente somos salvos por la gracia y misericordia de Cristo. Sin embargo, aquí Pablo nos manifiesta que hemos de hacer la ley para ser justificados. Es mi posición que una vez que hemos sido salvos, hemos de permanecer sometidos a Dios, cumpliendo la ley a lo más que podamos, obedeciendo a Dios por amor a Él. Esto, en cierta manera, manifiesta una acción personal. Una vez que hemos creído y sido salvos, hemos de vivir congruentemente con la nueva forma, el nuevo estilo de vida que hemos abrazado. No podemos asegurar que somos salvos y siempre permaneceremos salvos si nuestro estilo de vida no refleja a una persona que ama y obedece a Dios. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley practican por naturaleza el contenido de la ley, aunque no tienen ley, son ley para sí mismos. Los gentiles, es decir, todos los no judíos, no conocíamos la ley. Incluso antes que el Señor se encarnara, millones murieron sin jamás haber escuchado su enseñanza ni su oferta de salvación. ¿Qué fue de aquellos? ¿Serán juzgados de acuerdo a los 10 mandamientos? Por supuesto que no. El Señor, en su infinita sabiduría, colocó en todos los seres humanos un elemento muy interesante: la conciencia. Esta nos dictará lo que es bueno y lo que es malo, lo que es injusto y lo que es justo. Nosotros decidiremos acatar la voz de la conciencia, practicando el bien, o silenciando la conciencia, practicando el mal. Quienes obedecen a lo bueno y justo, dice Pablo, son ley para sí mismos. Verso 15. Ellos muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, mientras que su conciencia concuerda en su testimonio y sus razonamientos se acusan o se excusan unos a otros. En cierta forma, pudiéramos decir que Dios escribió la ley en los corazones de los hombres a través de la conciencia. Ella nunca nos aconsejará a hacer lo que es malo o a practicar lo que es injusto. Podríamos decir que es la voz de Dios en el corazón del hombre que aún no lo conoce,
aconsejándole lo que es bueno y lo que no lo es. El hombre decidirá hacer el bien o el mal, obedeciendo o desobedeciendo a la conciencia. Sus razonamientos y sus actos lo acusarán o lo excusarán ante el Señor. Verso 16. En el día en que, conforme a mi evangelio, Dios juzgue los secretos de los hombres por medio de Cristo Jesús. Todos se enfrentarán a un juicio en donde el supremo magistrado del universo juzgará a los hombres, de acuerdo a lo que Pablo llama su evangelio, que significaría su buen mensaje, sus buenas nuevas. Ahí saldrá a la luz lo que los hombres hicieron, fuera bueno o malo, tanto los que conocían la ley como los que no la conocieron. Verso 17. He aquí, tú tienes nombre de ser judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. En este versículo, al parecer el apóstol está usando un tono sarcástico al decir, tú que te llamas judío, para dirigirse precisamente a los descendientes de Abraham. La palabra judío proviene de uno de los 12 patriarcas, quien se llamó Judá, y que significa él, hablando de Dios, sea alabado. Este adjetivo se aplica a los descendientes del pueblo de Israel en general. Ellos se sienten orgullosos de ser judíos, de ser los receptores de la ley y de ser el pueblo escogido de Dios. Se consideraban a sí mismos como los dueños de la ley. Se apoyaban, confiaban, descansaban en la ley y se gloriaban o se jactaban en Dios al saberse el pueblo del Señor. Verso 18. Tú conoces tu voluntad y apruebas lo que más vale, porque estás instruido en la ley. Ellos, como receptores de la ley, eran instruidos desde pequeños sobre ella, de tal manera que conocían la voluntad de Dios, que está contenida precisamente en el Pentateuco. Los judíos podían discernir lo que era bueno y lo que era malo para aprobarlo o reprobarlo, pues tenían la ley que les enseñaba lo bueno y lo malo. Las demás naciones tenían legislaciones que los hombres habían generado, por lo tanto, eran defectuosas, eran leyes injustas. Sin embargo, Israel tenía la ley dada por Dios, que era perfecta y que les instruía acerca de lo bueno y lo malo. La Torá, que significa enseñanza o instrucción, eran los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Deuteronomio. Estos servían como la guía máxima en cuanto a la moralidad y la ley en general para el pueblo de Dios, de tal manera que eran privilegiados por poseer la ley, pero por otro lado, este privilegio les acarreaba una grande responsabilidad. Verso 19. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz a los que están en tinieblas. Estaban seguros que ellos eran superiores a los gentiles, a quienes consideraban ignorantes, y que ellos se consideraban como guías o conductores de estos ciegos indoctos. Los judíos aseguraban tener la capacidad de iluminar, posiblemente con su propia luz, precisamente a aquellos ciegos que caminaban a oscuras, según los judíos religiosos. Verso 20. Instructor de los que no saben, maestro de niños, teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Pablo continúa con el catálogo de títulos que los judíos se autoaplicaban. Ahora les llama instructores, del griego paideutes, y que significa maestro, el que corrige,
el que enseña. La versión Reina Valera utiliza el término de los que son instruidos por los judíos. Sin embargo, en el griego, Pablo escribe que son instructores de los estúpidos, del griego afron, y que significa sin mente, tonto, estúpido. Así pensaban de los indoctos gentiles. Además, se creían maestros sobre niños. Esta era la manera como el pueblo de Israel, en especial los rabinos, fariseos y saduceos, se veían a sí mismos en relación con los gentiles. Verso 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas contra el robo, ¿robas? Pablo continúa con esta sistemática exposición de lo que en verdad eran los judíos religiosos que se jactaban de la ley. Y en este versículo les advierte que el conocimiento que tenían ellos de la ley, además de ser un grande privilegio para el pueblo de Dios, que ciertamente les honraba, agregaba un enorme peso de responsabilidad al saber lo que era pecado y que aún así, a sabiendas, se atrevían a cometerlo. En lo particular he sido maestro por más de 35 años y siempre que elaboro alguna de mis clases, yo mismo aprendo al prepararla. De esta manera, los judíos al enseñar la ley, se hicieron maestros de la ley. La conocían de tal manera que no había excusa alguna para no cumplirla. Uno de los mandamientos es: no robarás, Éxodo 20:15. Los maestros de Israel lo citaban con frecuencia, obligaban a los demás a no hacerlo. Sin embargo, ellos con sus actos derribaban lo que enseñaban y prohibían a otros. Verso 22. Tú que hablas contra el adulterio, ¿cometes adulterio? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Ellos en su santidad exterior reprobaban el adulterio. Sin embargo, tomando en cuenta lo que Pablo escribe, es muy posible que este pecado estaba enquistado en el corazón del pueblo de Israel. Censuraban a otros lo que ellos mismos practicaban, ya sea física o moralmente, como leemos en Mateo 5:28. Luego, Pablo puntualiza sobre algo que los hebreos consideraban como detestable: la idolatría. En los textos griegos antiguos no aparece la palabra sacrilegio, sino saqueo de templos, ya que se utiliza el verbo griego hierosuleo, que significa precisamente robar templos y que es sinónimo de sacrilegio. Ciertamente ellos no adoraban ídolos. Sin embargo, estos participaban en la práctica esta que Dios abominaba, debido a que los judíos tan santos y tan religiosos traficaban con ellos. Vendían ídolos, comercializaban los ídolos. De esta manera ellos participaban indirectamente con la idolatría que tanto reprochaban a las naciones gentiles. Por otro lado, Pablo mismo considera a la codicia como idolatría, según leemos en Colosenses 3:5. De tal manera que estos judíos que se creían superiores a los paganos estaban igual o mayormente inmersos en este detestable pecado para Dios. Verso 23. Tú que te jactas en la ley, ¿deshonras a Dios con infracción de la ley? Ellos se gloriaban de una forma incorrecta de la ley. Se creían dueños de la ley. Sin embargo, al conocerla, pero transgredirla, estaban deshonrando, del griego atimazo, y que significa despreciar, maltratar, desprestigiar, precisamente a Dios. Verso 24. Porque como está escrito,
el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. La ley, según Pablo, perdió credibilidad debido a que los mismos defensores de ella, el pueblo de Israel, la habían invalidado rompiéndola. Ellos se jactaban de Dios y de su ley, pero no le obedecían. Ellos mismos practicaban lo que señalaban como malo. Esto dio pie a que las naciones gentiles blasfemaran, del griego blasfemeo, y que significa hablar impíamente de alguien, difamar, injuriar. Ellos blasfemaban el nombre del Señor. Pablo cita a Isaías 52:5 para señalar esta condición. El apóstol viajó por casi todo el mundo conocido y seguramente pudo observar cómo los gentiles hacían mofa de la religión judía al ver la conducta de quienes la profesaban. Tal vez a esto se debió esta severa censura que Pablo hace bajo la unción y la inspiración del Espíritu Santo a sus paisanos. Verso 25. Porque la circuncisión aprovecha en verdad si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. La circuncisión es una cirugía que consiste en cortar el tejido superior que cubre el pene. Este tejido es llamado prepucio. El pueblo de Israel empezó a utilizar la circuncisión como una señal del pacto hecho entre Dios y Abraham. Génesis 17, 10 al 14. Abraham fue el primero en ser circuncidado cuando tenía 99 años de edad. Génesis 17, 24. A partir del pacto, todos los bebés israelitas deberían ser circuncidados, los varones, cuando cumplieran 8 días de nacido, según leemos en Génesis 17, 12. Es pues la circuncisión una señal visible, física del pacto abrahámico que traía orgullo a los israelitas, pues les identificaba como parte del pueblo de Dios. Lamentablemente, muchos de ellos creían que esta operación les garantizaba la salvación automática por el simple hecho de estar circuncidados y ser descendientes del Padre de la fe. Ciertamente existe un gran honor en pertenecer a esta bendita y amada nación. Amamos a Israel y oramos por Israel. Ellos se llamaban judíos, que significa Dios sea alabado. Sin embargo, como comenté anteriormente, con sus actos violaban la ley. Por lo tanto, de nada les aprovechaba la circuncisión o ser hijos del pacto. Este grande honor de ser el pueblo de Dios servía solamente cuando guardaban la ley, pero al transgredirla, la circuncisión se convertía en incircuncisión, es decir, quedaba anulada. Verso 26. De manera que, si el incircunciso cumple los justos preceptos de la ley, su incircuncisión no será considerada como circuncisión. Los judíos consideraban imposible que un incircunciso, como nos llamaban a los gentiles, fuera salvo. Por otro lado, había una creencia que le comenté anteriormente, que aseguraba que Abraham estaba a la puerta del infierno para evitar que entrara en ese lugar de tormento todo aquel que estuviera circuncidado. Pero los incircuncisos entraríamos directo al infierno. Según ellos, ni un incircunciso podía entrar al cielo y ningún circuncidado podía entrar en el infierno. Definitivamente no entendieron el concepto de la circuncisión. Ciertamente Dios pidió que cortaran el prepucio del pene como señal del pacto. Pero el Señor, más que una señal física, quería una circuncisión del prepucio del corazón, que es un tipo del pecado, como leemos en Levítico 26:41 y Deuteronomio 36.
Ciertamente el judaísmo verdadero nada o poco tienen que ver con la raza o la genética. Muchos que eran gentiles, que quizá ni sabían quién era Abraham o que incluso desconocían qué es la circuncisión, pero que observaban una mejor conducta, que trataban bien al prójimo, que no robaban, que se abstenían de adulterar, que no mentían. Estos, sin ser descendientes de Abraham, aunque aún tenían el prepucio en su cuerpo, eran más circuncidados que los judíos. Verso 27. El que físicamente es incircunciso, pero guarda completamente la ley, te juzgará a ti, que con la letra y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Los incircuncisos que guardan la ley. Me parece que Pablo está refiriéndose a los gentiles que han creído en Cristo y que con la ayuda del Espíritu Santo se abstienen de pecar por temor a ofender a Dios y por amor a Él. Ciertamente tendrán la capacidad, según el apóstol, de juzgar a los circuncidados. Esto no necesariamente significa que se convertirán en jueces absolutos de los judíos, sino que los gentiles con sus hechos evidenciarán a los orgullosos descendientes de Abraham como transgresores de la ley. Por tal razón, estos aparecerán como doblemente culpables, ya que, conociendo la ley, la quebrantaron. Por otro lado, también es posible que el apóstol se está refiriendo a aquellos que nunca escucharon el evangelio ni supieron el judaísmo, pero que fueron obedientes a la luz de la conciencia, cumpliendo la ley aún sin conocerla. Verso 28. Porque no es judío el que lo es en lo visible, ni es la circuncisión lo visible en la carne. Para la mayoría de los judíos era muy importante lo externo, lo visible. Ellos gustaban de ostentar elementos como las filacterias, que eran tiras de pergaminos en donde escribían algunos preceptos de la ley, que guardaban dentro de pequeñas cajas que luego eran amarradas en el brazo izquierdo o en la frente para que los demás vieran qué piadosos eran aquellos hombres. El Señor criticó severamente a los escribas y a los fariseos, quienes gustaban de atar filacterias ensanchadas para que los demás los vieran, como leemos en Mateo 23:5. Por otro lado, los judíos también utilizaban otro elemento religioso llamado frontales, que consistían en 4 tiras de pergamino forrado con cuero de borrego que ataban a su frente, en donde escribían ciertos pasajes de la ley como Éxodo 13:2 al 10, Éxodo 11:16, Deuteronomio 6:4 al 9 y Deuteronomio 11:13 al 21. Con el tiempo, tanto los frontales como las filacterias se convirtieron para algunos en meros amuletos supersticiosos. El uso de estos elementos posiblemente se originó en textos como Proverbios 4:21. Aquellos, por más que ostentaran adornos religiosos e hicieran alarde de su circuncisión, de nada les serviría, pues el que verdaderamente con su vida alaba a Dios, significado de la palabra judío, no necesita que le corten el prepucio, sino que servirá a Dios y le alabará a Dios con sus actos, con su vida, por amor a Dios. Hemos de entender que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, como leemos en 1 Samuel 16:7. Verso 29. Sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Judío no es el que en lo externo intenta conducirse como tal, sino aquel que en lo íntimo del corazón
de su voluntad, decide someterse a la justicia y el amor al prójimo. Judío es aquel que entiende que la circuncisión no se limita al corte del prepucio del pene, sino al corte del prepucio del corazón, que es perverso y engañoso. El judío es aquel que en asuntos espirituales o morales cumple con lo que es correcto, y no como el judío religioso en lo general, que basaba su judaísmo solamente en estar circuncidados y en ser descendientes de Abraham. Por supuesto que esta carta de Pablo a los romanos escandalizaba a los judíos que la leyeran, debido a que el apóstol, inspirado por el Espíritu de Dios, les señaló de una forma contundente su farsante profesión de la religión del judaísmo. El capítulo 2 termina advirtiendo que la alabanza del incircunciso que sin conocer la ley la cumple, esta alabanza proviene de Dios y es para Dios y no de los hombres. Hasta aquí terminamos el capítulo 2 de la preciosa carta del apóstol Pablo a los Romanos. Nos vemos en la siguiente ocasión donde estudiaremos el capítulo 3. Mi nombre es Jesús Lozano y deseo que Dios le bendiga.